Muy buenos días, buenas tardes y, por qué no, buenas noches. Bienvenidos a otro webinar promocionado por Manage Engine y Cloud Legion. Mi nombre es Luciano Moreira. Hoy vamos a ver un poquito todo lo que tiene que ver con low code, no code y no sec, vamos a decir, ¿no? Luego de mi presentación, me va a estar acompañando Weimar Gutiérrez, consultora especialista en ITOM, de la parte de Manage Engine, donde va a estar haciendo su demostración un poquito de la visión de Manage Engine con relación al tema del webinar del día de hoy. Como siempre, nos pueden también ver esta sesión en lo que es el canal de YouTube de Manage Engine Latam. Y en el final tenemos una sesión de pregunta, pero también la pueden ir escribiendo en lo que es el chat durante la presentación, donde vamos a ir respondiendo. Y en caso, va a haber un espacio de preguntas y respuestas para el final. Muy bien. Mi nombre, como bien dije, Luciano Moreira. Acá tienen un poquito mi resumen, pero les dejo, para no robarle tanto tiempo a la presentación, mis redes sociales donde me pueden seguir, obviamente, y si tienen alguna duda con relación a este tema o si quieren profundizar otros temas, sin problema estaremos respondiendo en mis redes sociales. Muy bien, como todos sabemos, tuvimos que pasar por algo que no estábamos esperados, ¿no? Y fue algo que nos desafió, como cualquier crisis que ha desafiado la humanidad, y obviamente tuvimos que adoptar un enfoque que se basa típicamente en lo que es el enfoque de las 3R o las 3 fases, ¿no? Responder, reiniciar y renovar. ¿Y cómo podemos resumir? Si tenemos obviamente la crisis del COVID, ¿cómo podemos decir que las empresas no estaban esperando, obviamente, este tipo de crisis y esta situación, y tuvieron que reimplantarse sus estrategias, muchas veces hasta su oferta, cambiar la forma de su operación, ¿no? O sea, mucho tiempo atrás quedó toda esa forma donde nosotros trabajábamos ya con las prácticas establecidas. Muchas empresas se tuvieron que, por ejemplo, digitalizar, ¿no? O sea, cambiar un poco hasta su forma operativa. Y obviamente, esto abrió múltiples cajas de Pandora, como se dice, ¿no? Porque uno dice, ah, sí, bueno, este es el momento de digitalizarnos. Perfecto. Pero no es solo digitalizarnos. Después hay una curva de aprendizaje, hay un montón de cosas que las empresas tuvieron que trabajar y encima de forma rápida, ¿no? O sea, que fue lo peor. O sea, no es que tuvieron el tiempo o la transición orgánica para poder hacerlo. Entonces, justamente cuando hablamos de responder, tuvieron que tomar medidas inmediatas, ¿no? Para frenar cualquier tipo de pérdida, ¿no? Y proteger, obviamente, sus activos, que en este caso sus principales activos son sus clientes y, obviamente, su fuerza laboral, la gente. Tuvieron que proteger la gente y, obviamente, retransformar su operación para seguir con lo que es la cadena de suministro. Luego tuvieron que reiniciar, el famoso embarajar y dar de nuevo, ¿no? Es como listo, ya atacamos el primer momento de la crisis, ahora tenemos que repensar cómo podemos hacer nuestra estructura un poco más ágil, ¿no? O sea, ampliar nuestras capacidades, pensando un poco en este nuevo paradigma o en este nuevo contexto, ¿no? Que ese contexto parte ahora, es el contexto post pandémico, si pensamos bien, ¿no? Donde también tuvieron que renovar, ¿no? Renovar para justamente empezar a resurgir con mejor postura frente a toda esta nueva demanda ágil, si pensamos bien, de todos, desde el contexto interno como externo, hay una demanda de agilidad y una demanda de nuevos servicios, de nuevas aplicaciones, que tiene que ver con justamente los nuevos modelos de negocio. Como vemos, casi todas las empresas tuvieron que pasar por esta triple R, vamos a decir, ¿no? ¿Y qué nos contó un poco la historia, si pensamos bien, ¿no? O sea, sabemos un poco de que todo el desarrollo de aplicaciones siempre se basó mucho en el ciclo de vida de desarrollo, justamente se llama así, SDLC, que era como una línea de ensamblaje, ¿no? O sea, donde pasaba por las diferentes etapas, en cada etapa se le ponía un pedacito, ya sea de código, un pedacito de integración, un pedacito de parametrización, un pedacito de diseño, vamos a decir, ¿no? De UX, por así decir, para que sea más amigable con el usuario, y es como armar un auto, si pensamos bien, ¿no? En el final termina basado en la parte visible del auto, pero por adentro hay toda una construcción, hay todo un montón de cosas que normalmente el usuario final no lo ve.
Entonces, por eso se asoció siempre el ciclo de vida de desarrollo como una línea de montaje. Pero obviamente, transcurrido esos 60 años, vamos a decir, de lo que es la industria del software, ¿no? Eh, Cambió un montón de cosas. Y creo que el refrán que más encaja es el cambio es inevitable. Como hablamos, las nuevas culturas laborales y culturas ágiles quieren que cada vez sea más fácil construir software o soluciones. Ya no hablamos de software nada más, hablamos de soluciones. Entonces, esa agilidad demanda un poco este concepto nuevo que es componible, ¿no? Hoy la demanda por algo microservicios, por algo estamos viendo mucho lo que es cloud native, por algo estamos viendo un montón de tendencias que tienen que ver con poder construir cosas de una forma componible, de una forma cajitas o en todo caso drag and drop, por así decir, ¿no? Muevo de un lado y ya construyo ciertas soluciones. Por algo vemos todo este boom de low code, no code. ¿Por qué? Porque facilita mucho este concepto de componible, de poder armar soluciones sin la necesidad de tanta eh, interacción de la parte de los desarrolladores. Entonces, lo primero y principal, si pensamos, tenemos que empezar a responder las siguientes preguntas que vemos acá. ¿Cómo desarrollar un lenguaje no code, ¿no? Bajo en código o no code en sí en general? ¿Cómo facilitar las prácticas de programación? ¿Cómo reducir el trabajo del programador? ¿Cómo desarrollar aplicaciones con recursos mínimos? ¿Por qué no hay código? ¿No? La típica pregunta. ¿O cómo hacer un programa no code? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver un poquito, pero vamos a ver otras cosas. Pero estas son preguntas que empiezan a surgir con toda esta movida que hubo en la pandemia y el post pandemia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quiera o no, teníamos que responder una demanda enorme del mercado y no teníamos capacidad, porque no hay tantos desarrolladores para la demanda que hubo de transformación digital de las empresas, vamos a decir, ¿no? Por algo pasaron a ser rockstar los desarrolladores, ¿no? Pasaron a cotizar en bolsa, como se dice. ¿Por qué? Porque había mucha demanda de transformación. Entonces, ¿qué es no code, low code? Podemos decir que son enfoques de desarrollo de aplicación, ¿no? Que permiten a la persona con o sin codificación desarrollar de forma más rápida soluciones, vamos a decir, ¿no? Podemos decir que no depende mucho del área de desarrollo. Si pensamos en low code, todavía es dependiente de desarrolladores. Si pensamos en no code, lo único que tiene que tener es lógica, ¿no? Y vamos a ver un poquito más por qué es importante la lógica cuando hablamos de no code. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos asociados al no code. A ver si ya antes, pensamos y después vamos a ver en las diapositivas que siguen, si ya antes, teniendo acceso al código, ya había software o aplicaciones que salían de forma insegura, imagínense ahora donde le estamos dando al famoso desarrollador ciudadano posibilidad de que pueda desarrollar aplicaciones sin pasar por todos los controles habidos y por haber, ya sea de calidad o de seguridad. Entonces acá más o menos un poquito un marco, ¿no? Si pensamos cómo va el concepto este de qué es no code, low code, son unas cuantas características que le dejo para que vean. Igualmente van a tener los slides para consultar después, pero son enfoques de desarrollo de aplicación, para pensarlo. Obviamente basados y soportados por prácticas y por técnicas y sobre todo por tecnología, ¿no? Entonces, no code, conjunto de herramientas de desarrollo que no implica escribir código, como hablábamos antes, ¿no? Pero, aunque no creamos, como ya vengo también auto-spoileándome, las plataformas no-code siguen teniendo código. El único concepto es que el usuario no lo ve. O sea, se abstrae la complejidad de la codificación, pero el usuario tiene que tener la noción que atrás de eso sigue habiendo código. Entonces es importante tener lógica de desarrollo, o por lo menos entender que las cajitas que estás interconectando, por atrás hay código, por atrás hay amenazas vinculadas a esos códigos. Entonces es importante tener el mismo concepto del diseño seguro, ¿no? O sea, seguridad por diseño, que teníamos antes en la codificación normal. O sea, no porque lo estoy haciendo en una plataforma low code o no code, tengo que dejar las lógicas de seguridad de la información.
Entonces nacen estos nuevos personajes, ¿no? Que son los desarrolladores ciudadanos. Es un poco el concepto de la democratización del desarrollo de aplicación o por lo menos el armado de soluciones. Como ustedes saben, el no code, low code, lo que habilita es un gran habilitador de que áreas que no desarrollaban o no cuentan con el poderío de desarrollo puedan desarrollar soluciones nada más con aplicaciones que ya están pensadas y ya están desarrolladas para interconectar o para brindar cierto tipo de soluciones a problemáticas que hoy puede tener el negocio. Ya las plataformas low code son muy parecidas con la no code, pero tienen un poquito de código, ¿no? O sea, tenés que hacer cierto tipo de parametrización, tenés que codificar por ahí un formulario, tenés que codificar algunas cosas para lo que es la parte inicial de esa solución. Entonces necesita un cierto nivel de conocimiento, pero muy básico, porque una vez que ya entendiste, o el mismo desarrollador ciudadano ya entendió cómo hacer esa codificación mínima, con capacitación o con algo de conocimiento técnico, lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles son los beneficios? Si pensamos bien, económicos, porque baja el costo, obviamente, de desarrollo de aplicación, porque ya no hay tanta codificación como vemos ahí, el código es mínimo, y sobre todo el tiempo y los recursos. Como sabemos hoy, como dije antes, los desarrolladores son pop stars, ¿no? O sea, salen caros, saben que están en la cresta del momento de la transformación de las empresas, entonces termina siendo también un ahorro económico importante para las empresas si pueden desarrollar aplicaciones sin tanto costo asociado a lo que es el capacity humano. Después, entrega rápida. Piensen que muchas de las plataformas del no code, lo único que tenés que hacer es drag and drop, es arrastrar y soltar componentes que son encima visuales y eso se va armando los conectores y a la larga, cuando armaste todo ese flujo de datos, ya tenés una solución, ¿no? Ya puedes armar un formulario de captura de datos, puedes armar diferentes tipos de soluciones que por ahí si lo tuviera que desarrollar serían horas y horas de desarrollo sin pensar toda la complejidad de las definiciones de los casos y todo eso. Acá la persona ya conoce el caso de uso, ya conoce las historias y lo va armando. El mismo comercial o la misma persona que está con el usuario arma su sistema, vamos a decir, ¿no? No depende tanto de desarrollo. Alta eficiencia. Como hablamos, ya son muchas cosas que están desarrolladas, entonces no hay que pensar en testearlo, en retestearlo a nivel de calidad, porque lo que vos moves, la cajita que vos moves, es lo que es. O sea, no se puede tocar. No es customizable en algunos casos. En algunos otros sí, pero en muchos casos no. Entonces, si eso te sirve, es lo que es. O sea, no hay. Entonces, la eficiencia en ese caso es mucho más amplia, porque aparte ya son herramientas que están construidas y probadas. Mayor productividad, justamente. Muchas más personas involucradas en el desarrollo, en este caso el área más comercial o el área del negocio. Entonces hay mucha más gente involucrada, no solo el negocio estaría involucrado en la parte de requerimientos, sino que ya puede él mismo armar sus propias soluciones, bajo mantenimiento, porque el mantenimiento muchas veces está tercerizado, ¿no? O sea, muchas veces el área, muchas de estas plataformas son software as a service o son despliegues en el cual las cajitas, como digo, que hay que mover, ya están desarrolladas por el proveedor de la solución de la plataforma de low code, no code, y alto soporte técnico. ¿Está bien? O sea, para lo normal es visual, o sea, no hay mucho que toquetear, entonces tiene alto soporte técnico porque estamos hablando que normalmente son plataformas tercerizadas. Resumiendo, low code sirve principalmente para lo que son desarrolladores, pero también para usuarios comerciales con cierto conocimiento técnico. No code para usuarios comerciales o usuarios de negocio. Principales objetos es velocidad de desarrollo, si pensamos bien en low code, si pensamos en no code es facilidad de uso. Necesidad de codificación, una tiene bajo, pero presente, otra no requiere codificación. Una, la de low code, tiene personalización, puede ser cosas customs. La otra son plantillas predefinidas, como dije, las cajitas ya están como predefinidas. También acá tenemos una buena comparativa entre ambos mundos, para también entender la diferencia, que no es que cuando hablamos de plataformas low code, no code, es lo mismo, vamos a decir, ¿no? Y acá tenemos una imagen que lo resume un poquito mejor, vamos a decir, ¿no? O sea, podemos ver desde
una persona de desarrollo, cómo va perdiendo totalidad sobre el código cuanto más cercano al no-code vas llegando, vamos a decir, ¿no? Y ahí nace el personaje que hablábamos antes, que es el desarrollador ciudadano, que es el que puede desarrollar no software, sino que puede desarrollar soluciones. ¿Por qué? Porque él se basa ya en software desarrollado o predefinido para desarrollar soluciones. ¿Cómo es la tendencia si pensamos bien? Si pensamos bien, la tendencia en el desarrollo de software, no vamos a hablar obviamente en lo que es low code, pero sí la tendencia en el desarrollo de software es ir hacia ahí. O sea, según Gartner, 65% del desarrollo de aplicaciones será low code para lo que es el 2024. O sea, todavía no llegamos al no code, pero la tendencia es ir hacia el no code, no tener nada de código. Y para el 2024 sigue esa tendencia donde grandes empresas van a seguir sumando cada vez más desarrollos en esta tendencia de low code, no code. ¿Está bien? Entonces, piensen en que no es algo que es tan nuevo, es algo que venía, pero que se potenció obviamente gracias a la pandemia, ¿no? Porque por una gran necesidad de transformación digital y al no contar con los recursos humanos, las empresas tuvieron que buscar alternativas y una de las alternativas más viables terminó siendo armo a que mi área de negocio pueda desarrollar soluciones en plataformas de este tipo, ¿no? Plataformas low code, no code. Un poquito vemos cómo es el mercado y cómo viene lo proyectado, si pensamos bien, o sea, cómo va a ir creciendo en diferentes tendencias lo que es el mercado de low code, no code por año. Acá podemos ver un poquito en diferentes estimaciones cómo va a ir llegando ese mercado en plata, vamos a decir, ¿no? Acá está marcado obviamente por billions de dólares, el cual es un mercado que puede estar muy... acá el gráfico ahí abajo dice de quién es la investigación, es de la gente de Joyform, si lo quieren buscar. Ahí tienen una gráfica un poquito mejor y el detalle de cada uno de estos números, pero esto era más que nada para que tengan una visual de cómo es la tendencia del low code, no code. ¿Por qué es importante? Vamos a repasar rápidamente para no seguir más que nada y ya después entrar de lleno en lo que es la presentación de este momento que estamos viendo. 5% de la población no sabe programar, ¿no? No, solo sabe programar, perdón. O sea, es muy poco, pensando que hoy nuestra vida está definida por software, ¿no? O sea, es muy poco la cantidad de gente que realmente sabe programar. No solo eso, se considera que la gente de tecnología que no sepa un lenguaje de programación en un par de años va a ser un analfabeto tecnológico, por así decir, ¿no? Ya esos son tendencias, por lo menos un lenguaje o por lo menos lógica de programación para tener interpretación de código. Entonces es muy difícil, con la alta demanda, convertir a todo el mundo en desarrolladores. Entonces hay que convertirlo en personas lógicas que puedan armar soluciones usando plataformas de este tipo. ¿Está bien? Como vemos, ahí también hay una escasez de trabajadores. Mucha gente está dispuesta a usar este tipo de plataformas justamente por el problema de la escasez de desarrolladores. Es mucho más económico, mucho más rápido, más fácil de utilizar. Mucha gente puede usar este tipo de plataformas sin ningún tipo de experiencia previa en desarrollo de soluciones. Aumenta la velocidad en la parte de empezar a disponibilizar a mis clientes nuevos activos digitales. Y después, obviamente, suma valor, facilidad de uso, pero también, la última de todas, trae consigo problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque no deja de ser algo nuevo. Y si es algo nuevo, es algo que no está de todo explorado. Y si no está de todo explorado, tiene sus riesgos, ¿no? Acá una visión muy rápida de lo que es el landscape, o sea, de tipos de soluciones que tienen que ver con no code, low code, y hoy hay para todos los sabores, o sea, están todos locos con este tipo de soluciones. Y acá abajo en este link tienen una lista de, no sé, como 500 soluciones low code, no code para diferentes tipos de uso. Así que si no conocían todas las que habían, esta gente hizo un recopilado muy copado que está bueno para ver por tipo de uso cuáles son las plataformas low code, no code que existen. Pero como hay tanto, como dije, terreno por explotar, empiezan las preocupaciones
de seguridad. No hay visibilidad. O sea, hoy, si ya antes teníamos poca visibilidad con lo que era el desarrollo de aplicaciones, teniendo el código en nuestra empresa, imagínense en estas plataformas donde el código nosotros no los podemos ver, es muy difícil tener visibilidad o tener control sobre qué pasa o sobre qué es lo que los usuarios están haciendo en esas plataformas. Sin acceso a auditoría o proveedores, o sea, hacer sistemas algunas veces cerrados. Las plataformas de low code, no code, la auditoría es uno de los principales problemas. O sea, aquí va atado un poco de la falta de visibilidad también. Por suerte, en este tema están trabajando muchos de las plataformas low code, no code para mejorar esta parte de visibilidad, vamos a decir, ¿no? Piensen cuando nació la nube, es el mismo concepto, ¿no? Todo el mundo tenía duda, tenía ciertos recelos en ir o no ir a la nube, hasta que la nube empezó a mostrar transparencia y compliance, y entonces la gente empezó a moverse un poquito más rápido hacia la nube. Acá pasa exactamente lo mismo. Estas plataformas se están empezando a poner como diferencial todo lo que es la trazabilidad, todo lo que es la visibilidad, todo lo que tiene que ver con la auditabilidad de sus plataformas low code, no code, para que los clientes empiecen a tomar un poquito de costa y empiecen a tener un poquito más la visión con relación de lo que está pasando en sus plataformas. Después tenemos el proceso de gestión de datos. Lo mismo, yo estoy desarrollando ciertas soluciones, la cual estoy o subiendo datos o consumiendo datos de posibles clientes. Entonces es importante también tener esa visibilidad de qué está pasando con mis datos en estas plataformas de low code, no code. Después, obviamente, tenemos temas de errores de lógica empresarial, y esto tiene que ver con el mal uso de las plataformas, ¿no? Hacer tan fácil que el área del negocio, el área comercial, pueda usar este tipo de plataformas, puede también compartir de forma errónea, ¿no? Crear conectores que no deben hacia plataformas de terceros, ya sea una red social, ya sea algún tipo de conector hacia algo en particular, y termina exponiendo datos críticos de la empresa o datos privados de sus clientes hacia el mundo, ¿no? Entonces, ojo, que este tipo de facilidad puede traer consigo también algunos riesgos asociados al, a la negligencia, al error humano o mismo a la fuga de información a propósito, ¿no? Escasez de flexibilidad, muchas veces, como dije, son cajitas cerradas en el cual no podemos hacer muchas cosas. Entonces, si ustedes necesitan flexibilidad, elijan más una plataforma tipo low code y no tanto no code, porque las no code suelen ser un poquito más cerradas, un poquito más rígidas y restrictivas con relación a adaptabilidad. El famoso vendor locking también, ¿no? O sea, muchas veces estas plataformas tienen una forma de construir sus aplicaciones, en el cual, como están basados ya en código propio y en código cerrado, ustedes no pueden irse y llevarse consigo toda la lógica y todo el desarrollo asociado a la aplicación, lo que los obliga a volver al desarrollo tradicional, a lo que es el famoso desarrollo todo en código puro y portátil, ¿no? Es mi código, yo lo llevo a donde yo quiero. Pero en este caso de las plataformas de low code, no code, uno de los grandes problemas es el vendor locking. Falta de conocimiento sobre seguridad. Como hablamos antes, no solo los usuarios comerciales, sino que los mismos usuarios de seguridad tampoco tienen tanto conocimiento asociado a lo que es la seguridad en este tipo de plataformas. Tampoco hay muchas cosas definidas con lo que es mejores prácticas y estándares. Están empezando a ver, pero tampoco hay mucho detalle de cuáles son las vulnerabilidades y brechas de seguridad de este tipo de plataformas. Por suerte, en el último año hubo mucho trabajo en esta línea, entonces ya empieza a haber visibilidad sobre las cosas que pueden pasar. Y obviamente, código inseguro, ¿no? O sea, si antes teníamos código inseguro, teniendo acceso al código, imagínense ahora que podemos armar soluciones sin tener la visión del código y encima compartir eso con terceros o socios tecnológicos y un montón de otras situaciones en esta línea, ¿no? Para resumir,
Piénsense que antes el problema de seguridad con relación a los sistemas se basaba mucho en falta de recursos, ¿no? O sea, que era el famoso 1, 10, 100, ¿no? Que era 1 de seguridad por 10 de operaciones por 100 de desarrollo. Hoy podemos decir que es más o menos esta visión de la pirámide, ¿no? Ahora, encima con el nuevo concepto del famoso champion, ¿no? El security champion que ayuda un poco el área de seguridad. Pero imagínense, tenés el profesional de seguridad, el security champion, pero después tenés muchos más desarrolladores, pero ahora tenés mucho más personas que pueden construir sistemas, que son los desarrolladores ciudadanos. Y son los que tienen más acceso y menos conocimiento con relación a temas de seguridad. Entonces, esta imagen resume un poco la preocupación que deberíamos tener todos los que trabajamos en seguridad con relación a las plataformas de no code, low code. O sea, mayor acceso de los usuarios sin conocimiento en desarrollar soluciones en nombre de la empresa. Ese sería el resumen de esta imagen y la preocupación que deberíamos tener. ¿Cuáles son los riesgos? Por suerte, la gente de OWASP ya mapeó un top 10 de los principales riesgos asociados, obviamente, al low code, no code. Ellos hacen un aglomerado, no es que separan por low code y no code, porque piensan que el problema es el mismo, y yo estoy de acuerdo con ellos, el problema en sí es el mismo, porque son plataformas, ya sea que puedas desarrollar un poco o puedas desarrollar nada, es muy poca la administración que puede tener seguridad sobre estas plataformas. Entonces la problemática le pega de lleno a los dos mundos. Entonces vamos a repasar un poquito más en detalle estas categorías para que se entienda. Obviamente la idea no es hacer ninguna demo, nada por el estilo, con relación a cada uno de estos ataques. Después busquen el top 10 de OAS con relación a low code, no code, para entenderlo, para tenerlo también como libro en la mesita de luz, si es que están empezando a encarar proyectos en esta índole. Suplantación de cuenta. Si pensamos bien, hay diferentes escenarios, ¿no? O sea, estos son los principales escenarios cuando hablamos de suplantación de cuenta en lo que es low code, no code. O sea, un desarrollador crea una aplicación para un simple registro, vamos a decir, a una base de datos, usa su identidad inicial, como muchas veces no usa un usuario de servicio, su contraseña puede quedar incrustada. Y eso obviamente al tener contraseñas y usuarios incrustados en un código, ustedes ya saben que un usuario malicioso puede aprovechar eso para suplantar su identidad. Después tenemos otros casos donde justamente también estamos con relación a lo que es desarrollo de formularios, ¿no? Para completar formularios con su información, donde se almacenan estas respuestas. Los usuarios muchas veces no tienen forma de saber que la aplicación está o no almacenando, vamos a decir, datos personales del desarrollador. Entonces hay que entender esos escenarios de problema, ¿está bien? Lo mismo con el desarrollador. El desarrollador crea una aplicación comercial y la comparte con un administrador. Vamos a decir, ¿no? Muchas veces ese administrador puede usar la aplicación sin darse cuenta y elevar privilegios al desarrollador mismo que está dentro de la plataforma. Entonces hay que entender el modelado de roles adentro de esa misma plataforma. O sea, los mismos problemas que teníamos hay que traspolarlo a lo que son estas plataformas de low code, no code. Por eso también acá tenemos un poquito algún tipo de cómo prevenir, ¿no? O sea, básico, no estamos hablando de cosas nuevas, pero hay que entender que las plataformas que ustedes elijan de no code, no code, cumplan con estos tipos de aspectos, ¿no? O sea, adherirse al principio de mínimo privilegio, sabiendo que estás muchas veces utilizando acá un software que tiene acceso a base de datos o a servicios software as a service, ¿no? Asegurarse que las aplicaciones se utilicen cuenta de aplicaciones o de servicios dedicados a esos conectores y no la cuenta del usuario que está creando la aplicación, porque si no van a suplantar su identidad y el que va a quedar expuesto o posiblemente va a responder a un litigio va a ser la persona. ¿Por qué? Porque es la que está justamente con su usuario generando esa conexión a la base de datos, por así decir, ¿no? Y un par de sistemas que tienen que ver identidad coherentes, mantener un seguimiento y auditoría adecuado para identificar que esta es la parte principal si pensamos en este acceso, es mantener auditorías. Si van a ir por una plataforma no code, validen que tengan
logs, que ustedes puedan consumir logs de auditorías. Es importante tener visibilidad sobre lo que pasa en esas plataformas. Luego tenemos uso indebido de autorización. Yo le voy dejando los slides, vamos a tratar de pasar y voy a entrar en algunos que para mí, este está muy atado al anterior, lo vamos a pasar rapidito para ganar tiempo y llegar a lo que a mí me interesa, que es el framework, para que ustedes tengan una receta, no mágica, pero sí una receta básica de cómo avanzar con la seguridad en estos puntos. Total, el top 10 de low code, no code es público y ustedes pueden acceder en lo que es la página de OWASP. ¿Cómo prevenir, vamos a decir, el uso indebido de autorización? Deshabilitar o supervisar las conexiones, obviamente, ¿no? O sea, de nuevo, el principio de mínimo privilegio. O sea, por más que el usuario sea comercial, la administración o la auditabilidad de las plataformas low code, no code debería seguir estando de la mano de seguridad. Seguridad tiene que conocer todas las plataformas de low code, no code que está utilizando la empresa. Es difícil, sí, porque hoy es tan fácil como poner la tarjeta de crédito. No dejan de ser plataformas, muchas veces software as a service, y cualquier área comercial puede tener acceso a este tipo de plataformas y desarrollar aplicaciones que seguridad ni se enteró que existen. ¿Por qué? Porque nunca pasó por un proceso de homologación por seguridad. Pero hay que estar corriendo atrás, como siempre. Supervisar las plataformas de low code, no code, justamente como hablábamos. Educar a los usuarios de cuáles son los riesgos de compartir una conexión o una relación de intercambio de credenciales, ese tipo de cosas que tienen que ver con la plataforma low code, no code, que a veces puede exponer o no la empresa. Fuga de datos y consecuencias inesperadas. Como vimos acá, puede pasar que yo cree una aplicación que lo que hace es enviar datos de un punto A al punto B y en vez de ponerla de forma estricta, la pongo de forma pública. Imagínense si uno de esos conectores, por error, yo lo pongo para que publique todo lo que yo estoy poniendo en Twitter, en vez de publicarlo en mi página, vamos a decir, ¿no? O en mi sistema interno de respuesta a formulario o algo por el estilo. Va a terminar en una red social. ¿Por qué? Porque es fácil. Hoy, con Power Apps o con cualquier otra plataforma de low code, no code, pones una cajita, definís el conector y mandás, ¿no? Y eso anda. Entonces puede terminar, obviamente, en un apartado público información que es privada de la empresa. Entonces es importante supervisar las plataformas, pero sobre todo el flujo de datos, ¿no? De esas soluciones que están construyendo, entender cómo es el flujo de datos. Es, el dato entró por acá y sale por acá y va a quedar estacionado acá. Entonces es importante entender cómo es el flujo de datos de todas estas soluciones que construyen los desarrolladores ciudadanos, ¿no? Vamos a empezar a nombrarlos por su nombre. Limitar las conexiones, limitar las salidas. Vamos a decir, si yo no quiero que los datos se publiquen, tengo que limitar las salidas. Ponerle que tengo un despliegue de low code, no code, tengo que, en cierta forma, limitar esas salidas, que no se publiquen cosas afuera, por ejemplo. Hay que ver que las plataformas de low code, no code me dejen customizar cierto tipo de reglas para evitar problemas de seguridad. Autenticación y falla de comunicación. Justamente, como dije antes, me auto-spoileé. En entornos de producción, limitar la creación de conexiones. Todavía no sé, limitar la creación de conexiones hacia el mundo, hacia plataformas que no sean las internas, o sea, hay que limitarlo para evitar de que se lleguen a exponer información importante de la empresa. Si no se puede, porque la plataforma no lo permite, hay que concientizar a los usuarios, a los desarrolladores ciudadanos de los riesgos de usar ciertos conectores para terminar o no exponiendo información o exponiendo hasta una cierta comunicación, ¿no? Es importante educar, como dice ahí, a los usuarios. Configuración incorrecta. Creo que este es el más conocido de todo el mundo de seguridad, ¿no? El famoso misconfiguration. Creo que sigue siendo, hasta cuando migramos a low code, no code,
el misconfiguration sigue estando dentro del top 10 de OWASP. Es increíble, o sea, que seguimos hablando de errores de configuración. Pero bueno, hace parte. Lean la documentación del proveedor, sigan las mejores prácticas. Hoy hay muchas guías con relación de lo mismo, proveedores de buenas configuraciones de hardening de plataformas de low code, no code. Tienen el OWASP Top 10. Vamos a ver ahora al final de la presentación un framework de seguridad básico para empezar a tomar. Hay modelos de madurez para lo que es seguridad en low code, no code. Entonces, hoy si tenemos errores de configuración de seguridad en plataformas low code, no code, es porque queremos. Hace un par de años no, era por la falta de conocimiento realmente, pero hoy es porque queremos. Entonces, sigamos un proceso de gestión de cambio, como dice ahí, ¿no? Por más que sea un cambio fácil en una plataforma de low code, no code, hagamos el circuito de gestión de cambio, tengamos esos cambios documentados, qué se cambió y por qué se cambió, cuál es el posible impacto de un cambio en una plataforma low code, low code. Aunque no tengamos el código en lo que es el ciclo de vida del desarrollo de las soluciones, tengamos por lo menos los controles que nos brindan después ante un incidente la trazabilidad. O sea, es importante tener un control de qué se está tocando en estas plataformas. Falla de manejo de inyección, esto es lo mismo que pasa con aplicaciones que publicamos hacia el mundo, acá también podemos terminar publicando plataformas o soluciones low code, no code que puedan darle la posibilidad a un atacante de inyectar datos. ¿Está bien? O sea, entonces acá podemos hablar de inyección SQL o inyección de cualquier tipo de código, porque no deja de ser el backend de este tipo de soluciones low code, no code, algunas veces una base de datos también. Entonces es importante saber que se puede inyectar SQL también en plataformas low code, no code. Componentes vulnerables o no confiables. Como hablamos, a no tener mucha idea de qué es lo que pasa en este mundo de low code, no code internamente, no sabemos cuáles son todas sus dependencias. Muchas veces el área de seguridad no tiene el inventario de todo lo que existe en low code, no code, ¿no? De todas las aplicaciones o soluciones que están desarrolladas ahí. Muchas veces seguridad tampoco conoce cuáles son todas las soluciones de low code, no code, entonces es importante ver el landscape que vimos al inicio. Seguridad debería consumir ese tipo para ver si en la empresa existe algún tipo de sistema de este tipo desplegado. Y obviamente lo mismo que hacemos siempre, velar que esas soluciones de low code, no code, si usan ciertos componentes, esos componentes estén al día, esté en la última versión, esté con los parches de seguridad que corresponden. Fallos y manejos de datos y secretos. Puede ser que en alguna de las aplicaciones o en alguno de los conectores tengamos que usar secretos, tengamos que usar keys. Entonces también hay que explicar al usuario, en este caso el desarrollador ciudadano, que tiene que proteger sus conexiones usando algún tipo de secreto, cuáles son los riesgos de compartir ese tipo de secreto. O sea, es importante concientizar a los usuarios ciudadanos en lo que es el tema de confidencialidad e integridad de los posibles datos. Fallo de gestión de activos. Si pensamos bien, es importante, como dije antes, tener un inventario de todos los sistemas que tenemos desarrollados. Si antes con el software as a service ya se estaba haciendo complejo, seguridad, mantener un inventario de todo lo que las áreas comerciales puedan contratar o subir en nombre de la empresa, imagínense ahora que desde un software as a service contratado como plataforma low code, no code, puedan desarrollar otros sistemas ahí adentro y también publicarlos al nombre de la empresa. O sea, hay que estar al día. Entonces, hay que correr atrás con las áreas, hay que salir del búnker de seguridad y caminar la empresa y hablar con las áreas comerciales para identificar los posibles activos, los posibles assets, vamos a decir, que la empresa pueda estar teniendo sin la visión de seguridad. Y obviamente, registro de seguridad y falla de monitoreo. Una de las principales, para no decir la que yo dije antes en el inicio, la principal de todas es la falta de visibilidad
o la falta de poder tener visibilidad sobre estas plataformas de low code, no code. Entonces, muchas de estas plataformas, como son software as a service, ya brindan posibilidad de integración para herramientas de monitoreo, o mismo las plataformas brindan su herramienta interna de monitoreo y todo ese tipo de cosas. El tema es que obviamente nadie lo consume. Entonces es importante validar que esos registros, ya sea de falla o ya sea de seguridad, estén disponibles, y si ustedes lo puedan sincronizar con su actual estrategia de gestión de eventos y gestión de logs o monitoreo, es lo más adecuado, vamos a decir, ¿no? Es pensar que, tipo, al momento de una adquisición de una plataforma de low code, no code, poner criterios mandatorios como incorporación de X estándar de logs, que tenga logs de auditoría, que sea compatible con tal sistema de monitoreo, que pueda integrarse con el CIEM tanto, que es el que ustedes utilizan, los mismos criterios mandatorios que puedan tener hoy para elegir cualquier tipo de solución. Muy bien, ¿cómo sigue esto? Piensen en un modelo de responsabilidad compartida. Piensen que ahora con la nube ustedes ya están súper adecuados a lo que es el modelo de responsabilidad compartida, o sea, qué les toca a ustedes y qué le toca al proveedor de la solución. Pero obviamente surgió algo acá en el medio entre plataforma como servicio y software como servicio, que es el low code, no code. Entonces, si piensan bien, esto es un poco la extensión de ese modelo de responsabilidad compartida. ¿Está bien? O sea, si pensamos desde el punto de vista del customer, en este caso el cliente, debería obviamente ser responsable por el control de acceso basado en roles o basado en atributos, la configuración de sus sistemas, la integración con las APIs, todo lo que tiene que ver con revisión de seguridad, compliance y todo lo que tiene que ver con el código customizado, en el caso de que sea una plataforma low code. ¿Está bien? Y el resto, obviamente, es responsabilidad del proveedor, en este caso de low code, no code. ¿Está bien? Esto es importante que ustedes empiecen a tener en el radar, porque es un poco la herramienta que ustedes van a tener para pelear en un futuro, vamos a decir, ¿no? Empecemos con el framework. Ya antes, como vimos, el modelo de responsabilidad es parte de uno de los inputs para tener un framework de seguridad sobre low code, no code. Luego, obviamente, es entender cuáles son las partes interesadas y sus responsabilidades. Tenemos, obviamente, el arquitecto de seguridad, donde no solo tiene que definir los mandatos de qué debería tener las soluciones de low code, no code, sino que también debería definir lo que se conoce como las zonas de riesgos, ¿no? De la aplicación no code, no code, políticas y procesos de mitigación. Después tenemos obviamente todo lo que es SOC o NOC, como lo quieran llamar, a la parte de monitoreo y todo lo que es la parte de respuesta. Un COE, ¿no? O sea, un centro de excelencia. Estamos hablando ya que si vamos por un modelo de low code, no code, somos una empresa que estamos alineadas con transformación digital, queremos ir para otro tipo de transformación con lo que son mundos ágiles y ese tipo de situaciones. Entonces un COE puede venir muy bien, no solo para definir estándares para toda la empresa, porque acá sale ya de lo que es el mundo de TI nada más, sino que ya empieza a ser tecnología un poco abstracta y que los mismos usuarios ya puedan desarrollar soluciones. Entonces es importante tener un centro de excelencia porque hay que definir pautas, hay que sensibilizar a toda la empresa con esas pautas y sobre todo con los riesgos con relación a lo que son las plataformas de low code, no code. Después, obviamente, el administrador de estas plataformas para tener una gestión sobre las plataformas, para garantizar disponibilidad, operación, licencias, permisos, todo lo que tiene que ver con usabilidad. O sea, es necesario poner una persona que conozca del mundo de low code, no code, el famoso business application. O sea, son equipos que justamente empiezan a determinar cuáles son las necesidades, cuáles son las mejoras que pueden hacer en estas plataformas y en estas soluciones que se desarrollan de low code, no code. Y obviamente también participan de lo que es la evaluación de riesgo y el modelado de amenazas asociado a estas plataformas porque conocen cuál es el impacto del negocio, obviamente, ¿no? Y después está, obviamente, el Center of Practice, que tiene que ver con desarrollar las mejores prácticas
a el low code, no code. ¿Qué pasos o qué prácticas y procesos deberían tener, vamos a decir, ¿no? Las empresas para empezar una adopción y para tener, vamos a decir, un framework de seguridad en esta línea? Primero, descubrir qué plataforma, obviamente, de low code o no code se está utilizando. Entender que estos son decisiones de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba también. ¿Por qué? Porque el negocio puede definir una plataforma puntual, pero muchas veces la gente que lo va a operar también tiene que definir, porque después se le va a cobrar por la gestión de los retos operativos diarios de esas plataformas, ¿no? O sea, el negocio puede decir, ah, no, esta me la vendió fulano y es muy buena, listo, pero yo la tengo que operar. Si yo no tengo visibilidad de los logs, esa plataforma no sirve. Por eso tiene que ser una decisión de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Tiene que haber un consenso. Contar con un inventario de aplicaciones y automatizaciones. Entender bien qué es lo que se está automatizando, en qué plataforma, cuál es la plataforma, si esa plataforma fue homologada o no, o si es una plataforma levantada por un área específica. Y si fue levantada por un área específica, yo la puedo migrar hacia la plataforma de low code, no code que está homologada. O sea, empezar a tener plataformas homologadas de low code, no code es un primer paso para justamente promover un COE, como hablábamos antes, en esta línea, ¿no? Que haya una que seguridad o operaciones de TI tenga control, cosa de que las áreas comerciales o de negocio no se sientan libres para salir contratando plataformas de low code, no code como se le dé la gana, vamos a decir, ¿no? ¿Cuáles son las zonas de riesgos? Tenemos una zona de riesgo que se puede decir que es personal, o sea, el entorno por defecto para nuevas aplicaciones y automatizaciones, ¿no? O sea, donde obviamente se debe tener acceso limitado a los datos empresariales, o sea, los usuarios empresariales pueden utilizar libremente el entorno de low code, no code. Después tenemos lo que son los grupos de trabajo, donde justamente se definen, se determinan todo lo que son los casos de uso de trabajo con relación a lo que es el low code, low code. Este entorno ya puede utilizar algunos datos empresariales, ¿no? En cantidad baja, o sea, con algunos conectores externos específicos, porque hacer un grupo de trabajo ya hay control, ya hay diferentes personas que trabajan adentro de ese grupo de trabajo, ¿está bien? Y después producción, donde justamente ahí ya son las aplicaciones críticas para la empresa con conectores y componentes personalizados. Acá podemos tener conectores a chatbot, conectores a redes sociales, conectores a formularios. O sea, podemos tener múltiples conectores que reciben o procesan información y ahí es donde está el riesgo real, vamos a decir, ¿no? Entonces, para cada una de las zonas de riesgo es importante que tengamos que preguntarnos lo que vemos acá. ¿Quién puede crear aplicación o automatizaciones? ¿Quién puede crear? ¿No? Hay procesos de aprobación que deben aplicarse. Ponerle que sea una aplicación crítica y que sea high confidential, que necesita cierto proceso de compliance. Existe una justificación empresarial. ¿Qué datos se pueden utilizarse? ¿Qué sistema interno o externo puede intervenir? O sea, ¿está bien? Después, obviamente, hay que definir cuáles son los procesos de mitigación. Gestión de excepciones, periodo de gracia, propietario de riesgo, lo típico que ya hacemos en los sistemas de hoy, pero llevado, obviamente, al mundo del low code, no code. Luego tenemos la evaluación de ese riesgo, donde sabemos ya que las plataformas low code no ofrecen toda la potencia en lo que es la parte de descubrimiento, de posibles errores, tener una idea de cuáles son los atacantes y todo ese tipo de cosas, pero podemos tener políticas definidas, ¿no? O sea, políticas relacionadas con el flujo de datos, política de mínimo privilegio, gestión de identidades, código a medida, supervisión de seguridad, política de cifrado, política de separación de entornos, política de dependencia de terceros, política de operaciones de seguridad y política de continuidad de negocio. Lo mismo que ya tenemos hoy, armado para el contexto low code, no code. Luego, justamente, tenemos que seguir con lo que es la parte de protección frente a amenazas, donde, si pensamos bien, podemos tener exfiltración de datos, amenazas internas, cadena de suplantación, ransomware, todo lo que es denial of service,
todos los ataques que podemos tener hoy en un sistema típico que nosotros publicamos hacia el mundo, lo podemos tener también en lo que es el low code, no code. Entonces es importante, por lo menos las aplicaciones críticas para el negocio, no dejarlas desatendidas, aunque estén hoy llevadas a un mundo de low code, no code. ¿Cómo podemos decir más o menos un modelo de madurez? Si usamos este framework, podemos pensar en estas preguntas básicas. Obviamente esto es un tema muy básico lo que estamos viendo acá. El modelo de madurez se puede ampliar mucho, pero podemos pensar en 3 niveles, ¿no? Estamos gateando, caminando, corriendo con relación a los puntos. Entonces, estas son preguntas básicas. Yo se lo dejo en pantalla, más o menos las preguntas que ustedes se deberían hacer para entender un poquito en qué nivel están con relación a lo que es la seguridad de low code, no code. Y luego, obviamente, lo revisan con un poquito más de detalle para no robarles demasiado tiempo y entrar acá. Recomendaciones. Compromiso de TI y seguridad. Es importante que se metan de lleno en lo que es el low code, no code. Requisito para los proveedores. Es clave que definan los criterios mandatorios a los proveedores al momento de contratar una plataforma de low code, no code, o por lo menos que los comerciales o los desarrolladores ciudadanos sepan qué pedir con relación a la parte de low code, no code. Cultura de seguridad. Es importante concientizar ahora a mucha más gente con relación a seguridad en desarrollo, pero sobre todo en la lógica de la seguridad, en lo que es el flujo de datos. Que entiendan que esos conectores que ellos crean que son inofensivos pueden ser potencialmente un riesgo de seguridad. Por eso es importante talleres de modelado de amenaza, con todas las áreas del negocio que puedan construir soluciones en low code, no code, hagan un taller de modelado de amenazas. Análisis de código estático. Algunas plataformas, las que son de low code, permiten análisis de código estático. También permiten pruebas de vulnerabilidad, pero no solo la prueba de vulnerabilidad a su aplicación desarrollada, sino que hagan pruebas de vulnerabilidad a la plataforma de low code, no code. Hagan revisión de control de acceso y sobre todo averigüen dónde están alojados sus datos. También es importante tener esa averiguación. Luego de eso, ya pensando en lo que es las conclusiones, o sea, podemos decir que las plataformas de low code, no code hoy brindan la capacidad de lo que es la entrega rápida de aplicaciones. Sin embargo, como vimos, dejan muchos grises que hay que empezar a desglosar en estos top 10 de los riesgos, pero sobre todo también con estos mismos criterios que vimos en el framework, que es importante que las áreas de seguridad empiecen a tener idea de estas zonas de riesgos y saber cómo atacarlas, cada una de esas zonas y cuáles son los riesgos de esas zonas para poder mitigarlos. ¿Está bien? Uno de los principales tiene que ver con la falta de experiencia de seguridad por parte de los usuarios comerciales o, como se conocen, los desarrolladores ciudadanos. Entonces, el eje principal de mitigación para lo que es el low code, no code, pensando en seguridad, tiene que ver con la concientización y toda la parte de modelado de amenazas en las áreas que no son áreas tan técnicas y que por ahí no tienen ese chip, ese mindset incorporado de la parte de pensar todo el tiempo el famoso pensamiento basado en riesgo. Es importante incorporárselo porque hoy están expuestos. Así que ahora le doy el paso a mi compañera Weimar para que haga su demostración o su visión desde el punto de vista de Managing Engine. Muchas gracias y si tienen preguntas, yo estoy en el chat. Luciano, quiero por favor me confirmen si me están escuchando bien. ¿Sí me escuchan? Luciano, ¿tú me escuchas? Sí, sí. Perfecto. Quería validar eso. Entonces, como lo decía Luciano, nosotros como Manage Engine también tenemos una visión de todo lo que pasa con el low code y no code. Y lo importante es cómo podemos nosotros monitorear y estar gestionando todo este tipo de aplicaciones web que son desarrolladas pues a través de estas tecnologías. Entonces, para esto, nosotros ofrecemos diferentes tipos de herramientas. Dentro de ellas está una muy importante que es Site 24/7. ¿Listo?
Y por favor, Luciano, ¿me puedes confirmar si también ves mi pantalla? Te confirmo que se ve perfecto, Weimar. Perfecto. Entonces quería mostrarles esto. Imaginémonos que nosotros ya hemos desarrollado una aplicación low code, no code, y necesitamos sí o sí estar validando qué sucede con ella. Como lo decía Luciano, es importante tener toda la visibilidad a nivel de seguridad y tiempos de respuesta de nuestras aplicaciones para evitar tener afectaciones. Site 24x7 es una herramienta que nos va a ayudar en muchos de estos puntos. Como les estoy mostrando en este momento, Site 24x7 me va a permitir, a pesar de tener aplicaciones low code y no code, identificar cuál es la disponibilidad que va a tener mi página. En este momento les estoy mostrando un ejemplo de una página, cloudflare.com, entonces nosotros podemos observar cuál es el porcentaje de disponibilidad y visibilidad que tiene mi página o mi aplicación web, cómo son los tiempos de respuesta que tiene mi aplicación, ¿sí? ¿Cuál es ese throughput? Y si estamos cumpliendo los SLAs referentes a la aplicación web. Con Site 24x7 yo voy a poder hacer el monitoreo de ese tipo de aplicaciones desde diferentes regiones del mundo y tener, digamos que, personalización de estas regiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero monitorearlo desde diferentes oficinas de mi organización, lo voy a poder hacer. Esto es algo muy importante porque nos permite tener una visualización de qué pasa con la aplicación, ¿cierto? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta que tiene? Si está arriba, si está operativa, si tiene alguna afectación o no. Esto lo podemos ver en la página que les estoy mostrando. Algo muy interesante es que nosotros también necesitamos validar qué sucede con la aplicación ya desplegada. Dentro de esto, Site 24x7 nos brinda una herramienta adicional que se llama Web Transaction Browser, donde a través de automatización podemos estar visualizando cómo se comporta mi aplicación, cómo haciendo simulación de peticiones. Igualmente, estas simulaciones las podemos realizar desde diferentes regiones del mundo. ¿Y qué es lo que veríamos? Simplemente hacemos un recording, es decir, grabamos los pasos que haría un usuario normalmente dentro de una página. Y les quiero mostrar este ejemplo. Digamos que esta es nuestra página, ¿cierto? Vitam.com. Y un usuario muy común que haría darle clic a estas pestañas, se mueve a esta otra pestaña y nosotros necesitamos identificar cuál es el comportamiento realmente de nuestra página. Entonces en Site 24x7 puedo hacer un recording con el paso a paso de lo que me gustaría a mí identificar de lo que pasa en mi aplicación web, sin importar si está desarrollada en low code o no code. Como lo estamos viendo aquí, vamos a tener 4 pasos. Esto es un ejercicio de ejemplo, pero nosotros podríamos configurarlo con más pasos o menos pasos según la necesidad. Y automáticamente nuestra herramienta de Site 24x7 va a tomar un screenshot de qué es lo que está sucediendo con la página, como lo estamos viendo acá. Cada vez que nosotros registramos uno de los pasos, que son estos 4 que podemos ver acá, vamos a poder ver los tiempos de respuesta de carga y si se genera algún error durante el proceso de simulación de carga de la página. Ahora, ya pasamos a otro punto y es hablar de la seguridad. Cómo Site 24x7 nos ayuda también a reforzar esta parte de seguridad. Y algo muy importante es que debemos estar validando, por ejemplo, nuestros certificados SSL y TLS, ¿cierto? Si nosotros no validamos esto, por supuesto, tendríamos una página insegura. Entonces, Site 24x7 nos brinda una sección específica para esto, para estar monitoreando cómo están mis certificados SSL, cuándo se generaron, cuándo es la fecha de expiración, cuántos días nos quedan pendientes y todo lo relacionado con el certificado. Así nosotros vamos a tener una visibilidad de qué está pasando con mi aplicación. Y adicional, algo muy importante e interesante es que me permite identificar las vulnerabilidades que pueda tener mi aplicación y este certificado. En este ejemplo que les estoy mostrando, Site 24x7 pudo identificar que tenemos una vulnerabilidad a través del robot y nos muestra qué tipo de ataques, a qué tipo de ataques podríamos ser víctimas nosotros. Por ejemplo, con esta vulnerabilidad podríamos ser víctimas de man in the middle, es decir, tener interceptación de datos. Por lo tanto, Site 24x7 nos permite identificar rápidamente qué está pasando con mi aplicación. A nivel de seguridad también podemos ver todo lo relacionado con la expiración de mi dominio, cuándo fue registrado,
cuándo va a ser la fecha de expiración, cuándo fue la última modificación y los días que están restantes para la expiración de mi dominio y de mi aplicación. Y como lo hablaba también Luciano hace un momento, nosotros, pues al no tener control del código ni nada, podemos ser también víctimas de algún ataque, por ejemplo, de web defacement, ¿cierto? Entonces, Site 24x7 también me va a ayudar a tener una gestión de esto. Voy a poder hacer un análisis de web defacement. ¿Y qué quiere decir esto? Voy a poder identificar en qué momento mi aplicación ha sufrido algún cambio y si este cambio, por supuesto, fue gestionado por mí o fue gracias a un ataque. Esto es lo que veríamos nosotros, estamos monitoreando nuestra aplicación. Vamos a tener un listado de todas las páginas que tiene mi aplicación y cada una de ellas me va a identificar si ha sufrido cambios o no. En este caso podemos ver que esta página, que es /application-management.html, ha sufrido un 13% de cambios. Y si yo quisiera identificar qué fue lo que sucedió, voy a poderlo ver rápidamente. En este ejemplo podemos ver que se hizo una modificación y me muestra absolutamente cuál fue el código que se le agregó a mi aplicación. Y así nosotros poder identificar rápidamente si algo ha sucedido con mi aplicación, si ha sufrido algún ataque de web defacement. Un tema muy interesante también es que vamos a tener el Real-Time Block List Check. ¿Qué me muestra esto? Pues a través de las bases de datos, por supuesto que ya son públicas, poder identificar si mi aplicación también está en alguna de estas listas o estas block lists, ¿cierto? Porque de pronto nuestra página está siendo víctima de algún ataque, estamos haciendo spam a través de nuestra página, o porque de pronto nosotros somos una página que está entregando phishing o malware o spam, entre otras cosas, y Site 24x7 va a validar estas bases de datos e identificar si de pronto nuestra aplicación está determinada como si tuviera phishing, malware, spam, entre otras cosas. Por otro lado, a nivel de seguridad, también tenemos el Brand Reputation. Como lo dice su nombre, es validar la reputación de mi marca. ¿Cómo se encuentra mi marca ante Internet? ¿Cómo mi aplicación web está ante Internet? ¿Cierto? Si de pronto estamos viéndonos como si fuéramos una página maliciosa, si estamos viéndonos como una página que entrega malware, si somos una página que está entregando phishing, bueno, nosotros vamos a poder validar realmente cuál es la reputación de mi página. Esto, por supuesto, también a través de bases de datos. Ahora bien, sabemos que hay algunas aplicaciones que son low code, es decir, tenemos, digamos que una gestión corta de alguna parte del código, de algún fragmento del código de la aplicación. Por lo tanto, Site 24x7 también me va a permitir gestionar este tipo de desarrollos a través de low code y darme un poco más de información relacionada con el AppDex Score. El AppDex Score que me muestra cómo es la satisfacción de un usuario al consumir mi aplicación. Voy a poder hacer un análisis completo de todo lo que está pasando a nivel de throughput, transacciones, errores, consumo de la base de datos, qué peticiones se le están haciendo a la base de datos, como les decía, hacer unas excepciones. Y si es posible y la aplicación no lo permite por ser low code, poder identificar todo lo que está componiendo mi aplicación. Es decir, está desarrollada en lenguaje, en este ejemplo, Java. Adicional a esto tiene una base de datos de MySQL. Adicional a esto tiene una cola en Memcache, tiene una conexión con Redis, tiene llamados HTTP. Y bueno, y yo poder monitorear absolutamente todo lo que está sucediendo con mi aplicación. Esto lo podemos tener, por supuesto, cuando tengamos acceso a ese código. Entonces, aplicaciones como low code nos permitiría tener acceso a una parte y nosotros a través de agentes poder monitorear todo esto. Y por último, mostrarles también un poco de algo que es muy interesante, es que a todas las organizaciones nos interesa saber cómo se está mostrando mi aplicación al público y cuál es el público que está consumiendo mi aplicación, ¿cierto? Dentro de ello tenemos una sección que se llama Real User Monitoring, donde yo voy a poder identificar todo lo relacionado con los usuarios que consumen mi aplicación. Dentro de ello voy a poder tener una geolocalización de esos usuarios que consumen mi aplicación, es decir, por identificar desde dónde se está consumiendo mi aplicación, desde qué región del mundo. Voy a poder identificar rápidamente qué proveedores de Internet se están utilizando para consumir mi aplicación. Claro, Movistar,
DirecTV, etcétera, etcétera, voy a poder identificar cuáles son esos proveedores de Internet que utilizan mis usuarios y cuál es el tiempo de respuesta y la cantidad de peticiones por cada uno de esos proveedores. Voy a poder identificar también cuáles son los navegadores más usados y si a través de esos navegadores se genera algún error al consumir mi aplicación, el tiempo de respuesta, cuántas veces se ha hecho peticiones. Voy a poder identificar rápidamente cuáles son los tipos de dispositivo que utilizan mis usuarios, ¿cierto? No sé, puede ser un computador con sistema operativo Windows, con sistema operativo Linux, es un dispositivo Android, es un dispositivo iOS. Bueno, voy a poder validar todo esto y tener un registro de todas las sesiones de los usuarios que consumen mi aplicación. Es decir, en qué momento se conectó a mi aplicación, cuál es el usuario, qué navegador utilizó, el tipo de dispositivo, región, entre otras cosas. Y todo esto que les he mostrado, por supuesto, gracias a nuestra herramienta Site 24/7. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta. De paso, yo valido en el chat. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, perfecto. Por el momento no veo que tengan, digamos que alguna duda adicional. Tenemos un minuto más. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, si quieren también tener un poco más de conocimiento de nuestra herramienta Site 24/7 o cualquiera de las otras de nuestro portafolio de Manage Engine, pues vamos a estar súper atentos a explicarles y a mostrarles y hacer una demostración de cómo funciona. Si no hay más preguntas, a todos, muchas gracias. Luciano, muchísimas gracias. Qué pena, si tenemos una pregunta. Sergio nos dice, ¿qué tipo de aplicaciones se pueden monitorear? Desde Site 24/7 podemos monitorear aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, ¿sí? No habría ningún problema con eso. No son solo aplicaciones web, también podrían ser aplicaciones de escritorio. Claro que sí. Perfecto, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok, vemos que no. Entonces, a todos los asistentes que han estado acá, muchísimas gracias. ¿O si tenemos una pregunta? Ah, Luis Rosales nos dice que tiene una pregunta. Dinos, Luis. Luis dice, la instalación requiere scripts en nuestro sitio. Depende de qué quieras hacer. Si estamos trabajando solo para monitorear la parte de disponibilidad y tiempos de respuesta, no va a ser necesario instalar ningún agente ni colocar scripts dentro del código. Ahora bien, si queremos entrar en detalle en las aplicaciones, como les decía, ver las transacciones, ver conexiones a bases de datos, ver cómo está funcionando el código, si hay errores, si hay excepciones, entre otras cosas, sí va a ser necesario tener un agente y colocar un pequeño script en el index de la aplicación para que se capture esa información. Esto, por supuesto, si queremos entrar en detalle en todo lo que les estaba mostrando. Perfecto, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, parece que no. Luciano, muchísimas gracias también por tu presentación, por tu participación en el evento y a todos los asistentes, muchísimas gracias. No sé si quieres decir unas últimas palabras, Luciano. No, gracias a todos, obviamente, por participar y recordarles nuevamente que tanto la presentación va a estar, obviamente, publicada en lo que es el canal de Manage Engine Latam en YouTube. Y luego entiendo, conforme respondieron la pregunta también, la presentación en sí, el documento, se le compartirá a las personas registradas, obviamente, por email. Perfecto. Claro que sí. Listo, Luciano, muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias. Recuerden igual que tienen nuestro correo electrónico, nuestra página web y demás información relacionada con Manage Engine. Y por supuesto vamos a estar atentos a cualquier información que ustedes requieran. Muchas gracias. Gracias.